Como socialdemócrata, ¿qué cosa rescata usted del concepto de mercado sin caer en libertarianismos? Me pregunta Juan Magno. Rescato la capacidad que tiene de generar innovación y riqueza. Es decir, la competencia y un mercado razonablemente libre, no un mercado libre como lo quiere Milei, sino un mercado razonablemente libre, regulado, ordenado, como cualquier otra cosa del mundo, tiene la capacidad de generar innovación y riqueza. Y yo creo que el ser humano tiene que aprovechar esa innovación y riqueza. Todas las partes positivas que pueda tener en la libre empresa y el libre mercado están siempre acompañadas de todas las cosas malas que puede tener, que es lo que hace un gobierno razonable y un socialdemócrata razonable: potenciar lo positivo y tratar de regular para impedir que se exprese lo negativo, la explotación, los monopolios, el abuso del medio ambiente, el engaño a los proveedores, todo lo que puede ser enormemente malo y maligno del poder que te da ser un empresario, ¿no? No creo que sea tan difícil. Yo no creo que sea tan difícil. Pero el otro día mi hijo me preguntaba, ¿no? ¿Qué opinas de los emprendedores? Yo, pues, me parecen maravillosos. Digo, acuérdate que yo no soy enemigo del capitalismo. Soy enemigo de lo que puede hacer el capitalismo si no lo controla la sociedad. Pero que es lo mismo que puede hacer un automóvil. Si tú decides que eres libre y no tienes semáforos, si no haces caso de los sentidos de las calles y de los pasos de peatones, porque tú eres libre, el daño que puedes hacer es mucho mayor que las extraordinarias posibilidades de transporte que te da tu automóvil.